La sabiduría de los misterios ocultos. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Estas palabras, tomadas del Evangelio según San Marcos, nos recuerdan algo profundo. La Biblia está llena de secretos, verdades que, aunque han estado frente a nuestros ojos, permanecen veladas para muchos. Hoy quiero hablarte de los misterios más impactantes de las Escrituras, revelaciones que cambiarán tu manera de ver la vida y la fe. El primer secreto que debemos explorar es cómo la Biblia oculta claves para entender el universo mismo. ¿Sabías que en el primer versículo del Génesis hay una estructura matemática oculta? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el idioma original, el hebreo, este versículo tiene exactamente 7 palabras. Este número no es casual, representa perfección y plenitud en toda la Biblia. Más allá de su simbolismo, algunos estudiosos han encontrado patrones numéricos fascinantes que conectan este versículo con las leyes físicas del cosmos. Es como si el universo entero hubiera sido escrito con un lenguaje divino, uno que la Biblia revela en pequeños destellos. Otro aspecto sorprendente es la conexión entre la creación y la ciencia moderna. La idea de un universo con un principio definido, algo que hoy llamamos el Big Bang, ya estaba insinuada en la Biblia miles de años antes de que la ciencia lo propusiera. En el Salmo 19, leemos: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». La precisión con la que el texto describe la expansión del universo, incluso poéticamente, es impresionante. Este no es solo un relato simbólico, es una pista de cómo la ciencia y la fe pueden caminar juntas. ¿Y qué decir del tiempo? Otro de los secretos ocultos en la Biblia es cómo trata este concepto. En el libro de Eclesiastés se dice: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Pero lo que pocos saben es que los ciclos mencionados en las Escrituras tienen un trasfondo profundo. Las fiestas judías, los años sabáticos, incluso los jubileos, siguen patrones que coinciden con ciclos naturales, históricos y astronómicos. Esto nos lleva a pensar, ¿qué más podría estar escondido en esos textos que aún no hemos descifrado? Hay quienes aseguran que la Biblia tiene mensajes cifrados, como si fuese un código divino. Algunos se han aventurado a buscar mensajes escondidos entre sus letras, usando técnicas modernas como la computación para revelar patrones. Aunque no todos los estudios tienen bases sólidas, lo cierto es que hay pasajes en los que las coincidencias parecen demasiado precisas como para ser fruto del azar. ¿Es posible que la Biblia sea un mapa hacia verdades que todavía no comprendemos del todo? Una puerta hacia lo infinito. Quizá, lo que más me asombra es que estos secretos no están reservados para unos pocos. Están ahí, esperando ser descubiertos por quien tenga el corazón abierto y la mente lista para explorar. El enigma de los nombres divinos. Yo soy el que soy. Estas palabras, pronunciadas por Dios a Moisés en la zarza ardiente, contienen un misterio tan profundo que durante siglos los estudiosos y creyentes han intentado desentrañarlo. El nombre divino revelado aquí, en hebreo, es YHWH, conocido como el Tetragramatón. Este nombre no es solo una identificación, es una declaración de existencia eterna, un concepto que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Pero por qué es tan importante este nombre y qué secretos encierra? En el idioma hebreo, cada letra tiene un significado, un valor numérico y un simbolismo. Las 4 letras de YHWH representan una conexión única entre el pasado, el presente y el futuro. Este nombre parece condensar la idea de el que era, el que es y el que será. Pero hay algo aún más fascinante: la pronunciación exacta de este nombre se perdió con el tiempo. Los antiguos hebreos consideraban este nombre tan sagrado que evitaron decirlo en voz alta, usando en su lugar títulos como Adonai o Elohim. Esto no fue una casualidad, era un recordatorio constante de que el misterio de Dios no puede ser completamente comprendido. Algunos investigadores han planteado que este nombre no es solo un conjunto de letras, sino un sonido, un aliento. Piensa en esto: al pronunciar las letras YHWH, lo que se produce no es una palabra convencional, sino algo que se asemeja a la respiración.
inhalas y exhalas. ¿Qué significa esto? Que cada aliento que tomamos podría ser un reflejo de la presencia divina en nuestras vidas, un recordatorio constante de que fuimos creados a imagen de un Dios que está presente en cada instante. Ahora, pasemos a otro aspecto fascinante relacionado con los nombres de Dios, sus múltiples títulos en la Biblia. Cada uno de ellos revela una faceta diferente de su carácter. Por ejemplo, el Shaddai se traduce como Dios Todopoderoso, mientras que Jehová Jireh significa el Señor proveerá. Estos nombres no son meras etiquetas, son respuestas a situaciones específicas en las que Dios se manifestó. ¿Qué nos dice esto? Que cada nombre tiene un propósito, una enseñanza, una conexión directa con las experiencias humanas. Y aquí surge un detalle aún más enigmático. Algunos creen que el uso de estos nombres en ciertas combinaciones tiene un poder especial. En la tradición judía, por ejemplo, se habla del Shema Meporas, el nombre inefable, compuesto por 72 combinaciones de letras extraídas de un pasaje específico del Éxodo. Según las interpretaciones místicas, este nombre contiene un poder espiritual capaz de abrir puertas hacia la comprensión divina. No podemos olvidar que en el Nuevo Testamento, este misterio de los nombres adquiere una dimensión completamente nueva. Jesús, al referirse a sí mismo como Yo soy, no solo estaba identificándose como el Hijo de Dios, estaba haciendo eco del mismo nombre revelado a Moisés. Esto no fue casualidad, y su impacto en quienes lo escucharon fue tan profundo que lo consideraron una blasfemia, un desafío directo al entendimiento tradicional de lo divino. ¿No es increíble cómo algo tan simple como un nombre puede contener tanto significado, tanto misterio? En cada letra, en cada sílaba, hay un mensaje que trasciende las palabras. Es un llamado a explorar, a buscar más allá de lo que vemos en la superficie, a entender que incluso lo más pequeño puede ser la llave a verdades universales. Los misterios del jardín del Edén. Y plantó Jehová Dios un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Este versículo del Génesis marca el inicio de uno de los relatos más fascinantes y enigmáticos de la Biblia, el jardín del Edén. Durante siglos, este lugar ha sido objeto de debate, especulación y estudio. ¿Era un lugar físico, una metáfora, o tal vez ambas cosas a la vez? ¿Qué secretos guarda este relato que sigue cautivando a la humanidad? El jardín del Edén no es simplemente un paraíso perdido, es un símbolo de la relación perfecta entre Dios y el ser humano. Todo en este lugar parece diseñado para la plenitud, ríos que lo riegan, árboles que dan fruto, una tierra que no necesita ser trabajada. Sin embargo, el detalle que más llama la atención son dos árboles específicos mencionados en el relato, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos no son árboles comunes, son representaciones profundas de la elección, el propósito y el destino. El árbol de la vida aparece como un acceso directo a la inmortalidad. Comer de él simbolizaba vivir en comunión eterna con Dios. Pero ¿por qué este árbol desaparece del relato después de la expulsión del hombre? En el libro de Apocalipsis, reaparece, prometiendo frutos para los que hereden la vida eterna. Esto sugiere que el Edén no solo era un lugar, sino también un estado del alma, uno que podría ser restaurado. Por otro lado, el árbol del conocimiento del bien y del mal introduce un dilema moral. Comer de él no era simplemente desobedecer, era tomar para sí el poder de decidir lo que está bien y lo que está mal, algo que solo pertenecía a Dios. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? Que desde el principio, el ser humano ha luchado con el deseo de autonomía, de ser como Dios, pero sin Dios. Un aspecto intrigante del relato es el papel de la serpiente. ¿Por qué este animal es el instrumento de la tentación? En muchas culturas antiguas, la serpiente simboliza sabiduría, transformación e inmortalidad. Sin embargo, en este contexto, parece representar algo más, la corrupción del propósito divino. No se trata solo de una criatura física, sino de una fuerza espiritual que busca desviar al hombre de su diseño original. También está la cuestión del castigo y la expulsión. El hombre y la mujer no solo pierden el acceso al jardín, pierden la cercanía directa con Dios.
Pero aquí hay un detalle que muchos pasan por alto: aunque son expulsados, Dios no los abandona. Les da vestiduras para cubrir su desnudez, un acto de gracia que apunta a la redención futura. Esto nos muestra que incluso en medio del juicio, la misericordia divina está presente. El jardín del Edén no es solo una historia antigua, es un reflejo de nuestra condición actual. Todos llevamos dentro de nosotros ese anhelo de volver al paraíso, de recuperar lo que se perdió. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo podemos encontrar el camino de regreso? Quizás, la clave está en comprender que el Edén no es solo un lugar físico, sino una conexión espiritual con el Creador, una que está al alcance de quienes buscan con un corazón sincero. El código oculto en las profecías declara el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Estas palabras del profeta Isaías revelan una característica fascinante de la Biblia: su capacidad de hablar del futuro con una precisión asombrosa. Pero ¿cómo es posible que textos escritos hace miles de años describan eventos que se cumplirían mucho después? Este es uno de los secretos más impactantes de las Escrituras, y su estudio nos lleva a descubrir un código oculto en las profecías. La Biblia no es un libro cualquiera, está tejido con un lenguaje simbólico y poético que, al mismo tiempo, es profundamente preciso. Un ejemplo claro son las profecías sobre la venida del Mesías. Desde el Génesis hasta los Salmos y los escritos de los profetas, encontramos descripciones que encajan perfectamente con la vida, muerte y resurrección de Jesús. Isaías 53, por ejemplo, describe con detalle la crucifixión siglos antes de que este método de ejecución siquiera existiera. Este capítulo habla de un siervo sufriente que sería herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. ¿Cómo podría Isaías haber conocido algo tan específico? Pero las profecías no solo se limitan al Mesías. Daniel, en sus visiones, describe con una precisión sorprendente la sucesión de imperios mundiales, desde Babilonia hasta Roma. Su visión de la estatua con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y piernas de hierro es una imagen que se ha confirmado a lo largo de la historia. ¿Es esto coincidencia, o estamos viendo un diseño divino que trasciende el tiempo? Un aspecto aún más enigmático es el uso de números en las profecías. El libro de Apocalipsis está lleno de referencias numéricas: 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. El número 7, como vimos antes, simboliza plenitud y perfección, pero también encontramos otros números significativos, como el 12, que representa a las tribus de Israel y a los apóstoles, o el 40, asociado con periodos de prueba y transformación. Estos números no son aleatorios, son claves que nos invitan a buscar un significado más profundo en el texto. Otro ejemplo impactante es el llamado Código de la Biblia. Algunos estudiosos han afirmado que hay patrones escondidos en el texto original hebreo, accesibles solo a través de cálculos específicos. Usando programas de computadora, han encontrado palabras y frases que parecen anticipar eventos históricos, como guerras y descubrimientos científicos. Aunque esta teoría es controvertida, no deja de ser intrigante que un libro tan antiguo pueda seguir revelando misterios en la era moderna. Las profecías también nos hablan del futuro. Pasajes como el de Ezequiel sobre la restauración de Israel o el de Apocalipsis sobre un cielo nuevo y una tierra nueva son recordatorios de que la historia no ha terminado. Estos textos nos invitan a reflexionar sobre el propósito de la humanidad y el destino del mundo. Pero más allá de predecir eventos, las profecías tienen un propósito mayor: guiarnos hacia una vida en comunión con Dios, recordándonos que, aunque no siempre entendamos su plan, Él tiene el control absoluto. La verdadera maravilla de las profecías no es solo su cumplimiento, sino lo que nos enseñan sobre el carácter de Dios. Él no solo conoce el futuro, lo declara con la intención de darnos esperanza y dirección. Estas palabras antiguas siguen vivas, hablándonos en cada época y recordándonos que hay un propósito más grande que nuestras circunstancias actuales. Los ángeles y su rol oculto en la historia bíblica. No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Este pasaje de la carta a los Hebreos nos ofrece una pista crucial sobre el papel de los ángeles en el plan divino.
Sin embargo, la verdadera profundidad de su misión y su impacto a lo largo de la historia bíblica está envuelta en misterio. Los ángeles no son solo mensajeros celestiales, son piezas clave en el tejido de los eventos que conectan lo divino con lo humano. Desde el principio de la Biblia, los ángeles aparecen en momentos críticos. En el Génesis, 3 visitantes angelicales se presentan ante Abraham, anunciándole el nacimiento milagroso de Isaac y el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Estos no son simples encuentros casuales, son intervenciones deliberadas que marcan giros fundamentales en la narrativa bíblica. Pero lo que más intriga es cómo los ángeles no siempre son reconocidos inmediatamente. ¿Qué nos dice esto? Que lo celestial puede estar más cerca de lo que imaginamos, trabajando en silencio, fuera del alcance de nuestra percepción. El ángel que detuvo la mano de Abraham cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac es otro ejemplo del papel protector de estas criaturas. No solo transmiten la voluntad divina, sino que también actúan como guardianes, asegurando que los planes de Dios se cumplan. Sin embargo, hay algo más profundo en esta escena: el ángel no solo salva la vida de Isaac, sino que señala hacia un sacrificio mayor que ocurriría siglos después. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántos eventos en la Biblia fueron influenciados por seres angelicales sin que lo sepamos? Un relato que destaca la importancia estratégica de los ángeles es el de Jacob y su visión de la escalera que conecta el cielo con la tierra. En este sueño, los ángeles suben y bajan, como si fueran mensajeros que llevan y traen órdenes divinas. Este episodio no es solo una visión, sino una revelación del papel de los ángeles como intermediarios entre Dios y la humanidad. Lo que es aún más sorprendente es que esta imagen de la escalera reaparece en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se identifica como el puente entre el cielo y la tierra. Pero no todos los ángeles en la Biblia son portadores de buenas noticias. El ángel destructor en el libro del Éxodo, que trae las plagas sobre Egipto, o el ángel que detiene a David después de su censo pecaminoso, nos muestran que también son ejecutores de la justicia divina. Esto nos recuerda que los ángeles no actúan por voluntad propia, sino que están completamente sometidos a los mandatos de Dios, incluso cuando estos mandatos son difíciles de comprender desde una perspectiva humana. El Nuevo Testamento nos revela otro aspecto fascinante: la guerra espiritual. En el libro de Apocalipsis, Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus huestes, una batalla cósmica que simboliza la lucha entre el bien y el mal. Aunque este conflicto tiene lugar en el ámbito celestial, sus efectos se sienten en la tierra, y nosotros somos parte de esta lucha. Los ángeles, en este contexto, no son solo espectadores, son soldados en una guerra que tiene implicaciones eternas. ¿Qué papel juegan los ángeles en nuestras vidas hoy? Aunque no siempre somos conscientes de su presencia, la Biblia sugiere que están activos, guiándonos, protegiéndonos y llevando nuestras oraciones ante el trono de Dios. Su existencia es un recordatorio de que no estamos solos, de que lo invisible también forma parte de la realidad, y de que hay fuerzas trabajando constantemente para cumplir los propósitos divinos en el mundo. Los secretos del tabernáculo y su significado profético. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Estas palabras de Dios a Moisés en el libro del Éxodo marcaron el inicio de una obra monumental, la construcción del tabernáculo. Este no era solo un lugar de reunión o un templo, era una representación física de verdades espirituales profundas, un modelo del plan divino para la humanidad. Pero, ¿qué secretos esconde esta estructura y por qué su diseño es tan significativo? Cada detalle del tabernáculo fue dado por Dios con una precisión milimétrica. Desde las dimensiones del arca del pacto hasta el color de las cortinas, todo tenía un propósito específico. El tabernáculo estaba dividido en 3 áreas principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Este diseño tripartito no era casual, simbolizaba la progresión espiritual desde lo externo hacia lo interno, desde lo visible hacia lo invisible, desde la humanidad hacia la presencia divina. El corazón del tabernáculo era el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto. Este cofre, hecho de madera de acacia y recubierto de oro puro, contenía 3 elementos: las tablas de la ley, una porción de maná y la vara de Aarón que floreció. Cada uno de estos objetos tenía un significado simbólico.
Las tablas representaban la justicia y el pacto de Dios, el maná era un recordatorio de su provisión, y la vara simbolizaba su poder para elegir y bendecir. Pero lo más impresionante era el propiciatorio, la tapa del arca, donde 2 querubines de oro extendían sus alas. Este era el lugar donde Dios se manifestaba, el trono de su misericordia. El tabernáculo también contenía otros objetos cargados de simbolismo. El candelabro de 7 brazos, o menorá, representaba la luz divina que guía a su pueblo. La mesa con los panes de la proposición simbolizaba la comunión constante entre Dios y los hombres. El altar del incienso, ubicado justo frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, era una imagen de las oraciones que suben al cielo. Cada elemento era un reflejo de una realidad celestial, una enseñanza visual del carácter y los propósitos de Dios. El misterio del tabernáculo se profundiza cuando lo vemos a la luz del Nuevo Testamento. Jesús se refirió a sí mismo como el templo, declarando: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Aquí, él no solo estaba hablando de su cuerpo físico, sino también de cómo cumpliría el propósito del tabernáculo. Su sacrificio en la cruz rompió el velo que separaba al hombre de Dios, otorgándonos acceso directo al lugar santísimo. Esto fue confirmado cuando, al morir, el velo del templo en Jerusalén se rasgó en 2, de arriba a abajo. Además, el tabernáculo es un anticipo del plan final de Dios. En el libro de Apocalipsis, se describe un tiempo en el que Dios habitará con su pueblo de manera permanente, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Esta visión no es solo un retorno al Edén, sino la culminación de la historia de redención, donde no habrá necesidad de un templo físico porque Dios mismo será el templo. El tabernáculo no era simplemente un refugio temporal para la presencia divina, era una sombra de las cosas que vendrían, un plano detallado de cómo Dios restauraría su relación con la humanidad. A través de sus materiales, su diseño y su propósito, nos enseña que el acercamiento a lo sagrado requiere reverencia, obediencia y fe. Pero también nos recuerda que Dios siempre ha deseado habitar entre su pueblo, no como un ser distante, sino como un Padre cercano, dispuesto a caminar con nosotros en cada paso de nuestro viaje espiritual. Los números en la Biblia y su mensaje oculto. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Este enigmático versículo del libro de Apocalipsis es solo uno de los muchos ejemplos de cómo los números en la Biblia tienen significados profundos y a menudo misteriosos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los números aparecen con una frecuencia que va más allá de lo casual. Estos no son meros valores matemáticos, son símbolos que revelan verdades espirituales y el diseño perfecto de Dios. El número 7 es, quizás, el más reconocido. Representa perfección, plenitud y el sello de Dios. Desde la creación del mundo en 6 días, culminando con el 7º como día de descanso, hasta las 7 trompetas, sellos y copas en Apocalipsis, este número está intrínsecamente ligado al carácter divino. El 7 no solo señala el cierre de ciclos, sino que también apunta hacia un propósito completo, un recordatorio de que todo lo que Dios hace tiene un final perfecto. Otro número significativo es el 40. Lo encontramos en los 40 días y noches del diluvio, en los 40 años que el pueblo de Israel vagó por el desierto, y en los 40 días que Jesús ayunó antes de iniciar su ministerio. Este número está asociado con periodos de prueba, purificación y transformación. Cada vez que aparece, es un llamado a reflexionar sobre los procesos necesarios para crecer espiritualmente, mostrando que los desafíos son parte del camino hacia la redención. El 12, por su parte, simboliza gobierno y autoridad divina. Lo vemos en las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, pilares del Antiguo y del Nuevo Pacto respectivamente. Este número refleja orden y propósito, recordándonos que Dios no actúa al azar. Incluso en la visión del cielo nuevo y la tierra nueva, el 12 sigue presente, 12 puertas, 12 fundamentos y el nombre de las 12 tribus y apóstoles inscritos en ellos. Es como si este número nos asegurara que el plan de Dios es coherente desde el principio hasta el fin. Uno de los números más controversiales es el 6, conocido como el número del hombre.
representa incompletitud y esfuerzo humano sin la intervención divina. En el Apocalipsis, el 666 se presenta como un símbolo de rebelión y de un sistema humano que busca reemplazar a Dios. Este número nos advierte sobre los peligros de depender únicamente de nuestras propias fuerzas y de alejarnos de los principios divinos. Además de los números más prominentes, hay otros que aparecen en contextos específicos con significados igualmente profundos. El 3, por ejemplo, representa la divinidad y la unidad perfecta, reflejada en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 10 está asociado con responsabilidad y juicio, como en los 10 mandamientos. El 8, menos conocido pero igualmente significativo, simboliza nuevos comienzos, como el 8º día después del descanso sabático o la resurrección de Jesús al amanecer del primer día de la semana. Lo más impactante es que estos números no están aislados. Forman patrones y conexiones que nos muestran la mano de un autor divino detrás de las Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Daniel, las semanas proféticas de años apuntan directamente a eventos clave en la historia de la redención, uniendo el Antiguo y el Nuevo Testamento de una manera asombrosa. Los números en la Biblia no son solo adornos literarios, son un lenguaje divino que trasciende culturas y épocas. Cada vez que encontramos un número en las Escrituras, es una invitación a buscar un significado más profundo, a meditar en el mensaje que Dios está comunicando. Es un recordatorio de que todo en su palabra, hasta los detalles más pequeños, tiene un propósito diseñado para revelarnos su plan perfecto y eterno. El mensaje oculto en las parábolas de Jesús. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Estas palabras de Jesús, pronunciadas en el Evangelio de Mateo, revelan que las parábolas no son simples historias. Son un tesoro de enseñanzas ocultas, diseñadas para aquellos dispuestos a buscar más allá de lo evidente. Las parábolas son ventanas hacia los secretos del reino de Dios, y cada una encierra un mensaje profundo que puede transformar nuestra manera de entender la vida y lo divino. La parábola del sembrador, por ejemplo, no es solo una historia sobre un agricultor lanzando semillas. Es un retrato de cómo el mensaje de Dios interactúa con el corazón humano. Las semillas que caen en el camino, entre piedras o entre espinos representan las distracciones, los obstáculos y la dureza que pueden impedir que la palabra eche raíces. Pero las semillas que caen en buena tierra son un recordatorio de que el corazón dispuesto puede producir fruto en abundancia. Este relato no solo describe a los demás, es un espejo que nos invita a examinar nuestra propia receptividad al mensaje divino. La parábola del buen samaritano lleva esta reflexión aún más lejos. En un mundo donde las divisiones culturales y religiosas eran profundas, Jesús desafió las expectativas de su audiencia al presentar a un samaritano, alguien despreciado por los judíos de la época, como el héroe de la historia. Esta parábola no es solo un llamado a la compasión, es una revelación del carácter de Dios, quien no se detiene ante barreras humanas para mostrar amor y misericordia. Al escuchar esta historia, se nos desafía a dejar de lado prejuicios y actuar con un amor que trasciende las fronteras. Otra parábola cargada de significado es la de las 10 vírgenes. Con su simbolismo de lámparas y aceite, esta historia nos alerta sobre la importancia de estar preparados espiritualmente. Las vírgenes insensatas no tenían suficiente aceite cuando llegó el novio, una imagen de la llegada de Cristo. Este relato no es solo una advertencia, es una invitación a mantenernos vigilantes, a cultivar nuestra fe y a no dejar que la apatía o la distracción nos alejen de lo que realmente importa. La parábola del hijo pródigo nos lleva al corazón del Evangelio. Este relato no solo describe la caída y la redención de un joven que desperdició su herencia, también nos muestra la naturaleza del Padre Celestial, que corre al encuentro del pecador arrepentido. La alegría del Padre al recibir al Hijo perdido no tiene límites, y esto nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos ido, siempre hay un camino de regreso a casa. Lo más fascinante de las parábolas es que funcionan en múltiples niveles. Son accesibles para quienes buscan lecciones simples, pero contienen verdades más profundas para quienes están dispuestos a meditar en ellas.
Jesús utilizó este método porque sabía que el reino de los cielos no se revela a través de lógica o fuerza, sino a través de un corazón humilde y dispuesto. El uso de parábolas también nos enseña algo esencial sobre la fe. No se trata de tener todas las respuestas, sino de buscar con sinceridad. Estas historias no solo son lecciones morales, son puertas hacia un entendimiento más profundo de Dios y su plan para la humanidad. Y, al igual que en los días de Jesús, estas parábolas siguen hablándonos hoy, desafiándonos a ver el mundo con nuevos ojos y a vivir de acuerdo con los principios eternos del reino de los cielos. Así, las parábolas son un recordatorio de que los secretos más grandes no están escondidos de nosotros, sino para nosotros. Son una invitación a acercarnos, a escuchar y a descubrir que, detrás de cada historia, hay un llamado a una vida transformada y una relación más íntima con Dios.